Bienvenidos a Los y Pleno Vale. Nacho, Martín, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, Bu- buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, lo primero, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de la situación actual de Ucrania. Martín, ¿cuál es tu opinión? Otro día hablaremos con más tiempo, pero hoy tenemos menos tiempo del habitual. Bueno, yo creo que en estos ciento y pico días desde la toma de poder de Trump, que ha sido como el gran elemento disruptivo de los últimos tiempos, porque desde el punto de vista militar eh, hay una estabilización absoluta. No significa estabilización que no haya combates, los hay, muy interesantes, muy importantes, pero ha pasado a segundo plano, porque hay un juego político que ya se anunciaba. Yo, por lo menos, cuando tomó poder Trump, ya vi claro que iba a haber una especie de sube y baja, lo interpreté de esa manera, y al cabo de 100 días, en el cual ese sube y baja ha llevado a mucha gente a posturas absolutamente extrañas, en mi opinión, estamos viendo que la realidad se impone a ciertos relatos. Al relato de Trump, recordemos que Trump llegó al poder y poco menos que se olvidó de la ayuda americana a Ucrania, habló de deudas, ya ha vuelto a admitir que la realidad es que no son deudas, porque las donaciones no son deuda, y digamos, ha entendido que la postura rusa no es la postura de Occidente, que estaba siendo víctima, en mi opinión, de un juego de engaño, y la realidad lo está devolviendo a lo que era la postura americana, que es el apoyo a Ucrania. Me parece muy relevante la firma de esta última semana del acuerdo de minerales. Hay que recordar que esta propuesta la hizo Zelensky, no vino de la parte americana. Y yo creo que fue una propuesta muy inteligente, como casi todo lo que hace Zelensky. Hablo de Zelensky, entiendo que es su equipo. Que ante las dudas sobre el interés de Estados Unidos, que jugó, porque nos lo dijeron ellos mismos, a colocarse en una especie de zona intermedia entre Rusia y Ucrania, jugó a asociarse con Estados Unidos. La propuesta de minerales, que algunos, yo creo que fruto del histerismo o directamente de la ceguera, consideraron que era un juego de expoliación de Ucrania, los líderes ucranianos, Zelensky, yo creo que la gente inteligente, que hay mucha en Ucrania, entendió que la mejor apuesta para Ucrania no es pedir ayuda gratis, sino conseguir aliados que sean tus socios, que tengan intereses reales en la reconstrucción futura. Es decir, vincular a tus aliados a tus propios intereses. Y ese era el objetivo de Zelensky y se ha logrado. Y hemos visto que ha sido la firma de estos acuerdos, y hay una serie de importantes movimientos desde la administración Trump en cuanto a no solo a reanudar la ayuda militar me refiero, sino a ampliarla. La ayuda militar, que en estos ciento y pico días de Trump se suspendió 3, y que ahora sabemos que no solo se reanuda, sino que se activa un nuevo sistema de defensa antiaéreo Patriot, equipos para los F-16 y muchas más cosas que vamos a ver. Al final, como siempre, la implacable realidad que estamos viviendo desde hace más de 3 años, la enorme diferencia entre los dichos y los hechos, aunque a veces los hechos requieran cierta paciencia y un cierto control de la histeria. Ya sé que poner un titular muy bonito tiene muchos más likes, y darle palos a un muñeco es más fácil que analizar el movimiento de fondo que hay tras esos gestos. Yo creo que al final hay mucha gente que lleva 3 meses equivocándose de enemigo, hay gente que lleva 3 meses tratando a Estados Unidos como un enemigo, cuando Estados Unidos es el país que más apoyo militar ha ofrecido y sigue ofreciendo a Ucrania. Entonces, poco a poco las cosas vuelven a su lugar. En la enorme distancia entre el relatito y la realidad, al final es ocupada por la realidad. Siempre pasa. Una cosa son los gestos, las declaraciones, los ecos mediáticos y las amplificaciones mediáticas que se dan a ciertas declaraciones. Al final, los hechos se imponen. Nacho. Sí, yo saco el foco sobre Trump. Me parece que hay alguien que tiene un mérito enorme desde aquella situación bochornosa en el Salón Oval.
es Zelensky, el comediante que habla en serio, que en noviembre del 2024 presentó lo que se llama el Plan de la Victoria y tuvo que enfrentar, y ahora ahí va mi análisis, tuvo que enfrentar un montón de falacias, como por ejemplo que la guerra ya estaba decidida, que debía 500 mil millones de dólares, que tuvo que enfrentar al ala prorrusa dentro del gobierno de Trump que existe y es real. Particularmente, J.D. Vance, el vicepresidente, no dejó en ningún momento de hacer lobby a favor de él, esta idea tan rusa de que era inevitable la victoria rusa. Creo que también hay un enorme mérito en Europa. A pesar de que Europa es vilipendiada, a pesar de que hay motivos para decir que duerme más siestas de las que debería, también cuando formó un bloque homogéneo compacto detrás de Zelensky, todas las muestras políticas, las reuniones públicas, las reuniones privadas que hubo para demostrar que, más allá de las dudas que podía haber, iban a seguir apoyando a Ucrania, por lo menos los países principales. Y creo que el tercer componente, ya lo hemos hablado un montón de veces acá, es la opinión pública. Cuando se conocieron las encuestas de opinión, eh, hubo muchas, pero creo que una de Gallup era absolutamente determinante. Un 68% de los norteamericanos, por lo menos los consultados en esa encuesta, creían que era suficiente o insuficiente, pero que debía seguir apoyándose a Ucrania. Y esto es un triunfo de el trabajo que se hace en redes para tratar de desmontar todo lo que es la narrativa que el Kremlin viene esparciendo a través de un sistema que es muy efectivo, pero que no es infalible. Leo esto como una situación en la que Trump, siempre digo, Trump va a hacer lo que la realidad le permita hacer. Y entonces, esas negociaciones estuvieron condicionadas por estos factores. Me parece muy bueno que Ucrania empiece a poder comprar, porque ahora tiene dinero para comprar, porque ese era el plan de la victoria, ¿no? Yo te cedo los recursos y con ese dinero voy a poder comprar no solamente armamento, sino también voy a poder ir a la reconstrucción. Hablamos le dio a Estados Unidos algo así como 105 mil millones de dólares. La reconstrucción de Ucrania a esta altura es un acuerdo, un negocio, si se quiere, de más de 600 mil millones de dólares, del cual nadie quiere quedar fuera. Entonces, las cifras de la realidad y los actores han obrado y sobre el frente. Y sí, hay momentos, hay lugares en los que, como en Kupiansk, en donde hay avances rusos, hay otros lugares como en Belgorod, donde Ucrania volvió, en Kursk, perdón, volvió a cruzar la frontera. Es una pelea donde los dos están golpeando, pero estamos muy, muy lejos de decir que estamos en una instancia decisoria en el frente. La instancia decisoria está en la política. Siempre dijimos lo mismo acá, ¿no? Lo militar es una consecuencia de la política. Y ahora, afortunadamente, el ring está de nuevo equilibrado porque por lo menos hasta hace un mes todos creíamos que estaba desequilibrado, inclinado a favor de Putin. Así que bueno, por fin podemos decir, podemos respirar un poco. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo. Digamos, hay que tener en cuenta y nunca perder como referencia que el gran plan de Moscú, pero no de Putin, hablo de Moscú, del mismo imperio que hoy ocupa como zar menguante Putin, pero que antes ocuparon otros. El gran plan de los últimos 80 años de Moscú ha sido romper la alianza transatlántica, la unión de intereses, de sistemas, de valores, incluso militares, entre Ujú. Estados Unidos, Canadá, por un lado, y la Europa occidental. Este es el elemento principal de la política rusa desde 1945, hace 80 años de esto. Curiosamente, nunca se había puesto en cuestión hasta hace 100, 120 días. En parte por los MAGA. Los MAGA, Trump, no deja de retomar un movimiento que ya existía en los años 40 en Estados Unidos, el aislacionismo. Ese es un movimiento subyacente a toda la política americana de los últimos 100 años.
el America First de Charles Lindbergh. Es que decían lo mismo los del America First de 1940 con respecto al Reino Unido que lo que decían hace 6 meses los MAGA con respecto a Ucrania. No cambia ni una coma, cambian los personajes. Las manifestaciones en contra de ayudar a Churchill en 1940 han sido sustituidas por las manifestaciones en contra de ayudar a Ucrania en 2024. Bien, si ese es el objetivo de Moscú, nosotros, que formamos parte de la Alianza Transatlántica, no podemos participar de esa campañita convirtiendo nosotros en nuestro enemigo, no a un personaje que es absolutamente, bueno, no sé ni cómo calificarlo, porque Trump es que es incalificable. Cada día se descalifica. No, pero no hablamos de Trump. Trump es un personaje perecedero en la historia y en los intereses occidentales. Pero no podemos participar nosotros desde Occidente porque no nos gusta, porque no me gusta su peinado, porque no me gustan sus declaraciones, porque no me gusta su mujer, porque no me gusta lo que fuera, en la destrucción de la Alianza Occidental. Porque entonces estamos coadyuvando al gran interés de Moscú de estos últimos 80 años. Y no olvidemos que esta guerra, la de Ucrania es el escenario de la guerra. La guerra de Rusia no es contra Ucrania, es contra Occidente, contra los valores que representa Occidente. Tiene que ver con Ucrania porque en cuanto Ucrania quiso unirse a Occidente, Rusia actuó. Lo mismo que actuó 6 años antes en Georgia, en cuanto Georgia quiso asumir como propios, directos, los valores occidentales. La guerra de Rusia es contra Occidente, si me recuerda, contra la Europa occidental. Pero la Europa occidental forma parte de un bloque que es la Alianza Transatlántica. Luego, la guerra de Ucrania o en Ucrania es el escenario de una guerra que viene desde hace ya muchas décadas. Esto es un principio que no debemos olvidar. Lo digo porque en estos 100 y pico días de butades constantes que tenemos de Trump en múltiples escenarios, yo no quiero recordar toda la parafernalia de los aranceles, para que nos demos cuenta que Trump no es que esté en contra de Ucrania, es que Trump es un personaje, vive de lo mediático, del impacto mediático. Y a mí me suena mucho a la revolución cultural de Mao, mantener una especie de hiperactividad mediática que lo pone todo patas arriba, aunque no consiga nada, pero eso le permite sobrevivir políticamente. Entonces, es un personaje que políticamente se podría analizar a la luz de la revolución cultural china. Bien, pero eso no nos debe hacer olvidar quién es nuestro enemigo. El de los ucranianos, el de los alemanes, el de los lituanos, el de los españoles y el de los americanos. Bien, por eso, cuando Vance lanza pullas contra Europa, Europa no debe elevar la apuesta, sino convencer a esa otra parte de la alianza, Estados Unidos, de que su interés está con nosotros. Y ese es el papel que ha asumido, curiosamente, Zelensky. El hombre que podía haberse puesto más bravo ante las tonterías de Trump es el hombre con la alianza, obviamente, del líder alemán, del líder británico, de Macron. Yo tengo esta imagen clarísima en el entierro del Papa Francisco, Stramer, Macron, Zelensky y Trump. Es una imagen, ese encuentro que simboliza el reencuentro 100 y pico días después entre Europa y Estados Unidos, la reconstrucción de ese puente, de esa alianza transatlántica. Pero yo no puedo olvidar, porque me parece un error garrafal que han cometido mucha gente relevante, mucha gente que crea opinión, medios, tuiteros, blogs, muchos incluso ucranianos. Calificar a Estados Unidos de enemigo cuando es tu principal valedor militar. Esta semana sabemos que un sistema Patriot, quiero recordar que un sistema Patriot, que hablamos como si fuera, son 1.000 millones de euros, que Estados Unidos tiene instalado en Israel desde hace años, es americano, está en Israel, lo van a actualizar del modelo PAC-2 al PAC-4 y va para Ucrania. Va a ser el 4º sistema Patriot que suministra Estados Unidos. ¿A alguien se le ocurre que quien te está suministrando 4 de los 7 sistemas Patriot que tienes, todos ellos fabricados por otra parte en Estados Unidos, lo puedes calificar de el enemigo? ¿Lo puedes calificar de asesino de ucranianos, como a mí me ha tocado leer a Gentuza? Me parece inexplicable el error en la interpretación que determinados creadores de opinión han hecho durante estos meses. Hay que tener una cierta paciencia. Yo comprendo que un ucraniano que le están cayendo bombas no se pare a grandes análisis geoestratégicos,
pero nosotros tenemos la obligación de ser prudentes, de entender el movimiento de fondo, los intereses de nuestro enemigo para no caer en sus trampas argumentales. Y a mí la pena de estos 100 días no es los errores de Trump, que ha hecho mucho más daño a Estados Unidos que a cualquier otro. Lo de Trump ya lo veíamos. Solo había que esperar a ver cuándo descubría la realidad. Solo había que esperar a eso. Afortunadamente ha tardado 3 meses. Podía haber tardado 6 o 3 años. Bien, lo que más me parece frustrante es que nosotros, que estamos en esta situación, nos dediquemos a crear nuevos enemigos. No nos basta con la Rusia de Putin, sino que pretendemos dibujar a Estados Unidos como un enemigo, porque eso es actuar a beneficio de Moscú. No digo como prorrusos, si ya sé yo que mucha gente que ha caído en esta trampa no es prorruso, faltaría más. Es más grave todavía, porque además de los prorrusos están los tontos útiles. Entonces, después de 3 años de propaganda rusa puesta sobre la mesa, que ya deberíamos todos conocer cómo funciona la propaganda rusa, cómo utiliza distintos elementos para que cada uno respondamos de una manera, seguimos cayendo en un momento de más culminante de la guerra. Lo digo porque Rusia lleva 2 años prácticamente preparando este momento y le ha salido mal. El acuerdo de minerales es la derrota mayor que ha tenido Putin en los últimos 11 años, desde 2014. Llevaban 2 años todas las ofensivas militares, todo este tipo de estrategia militar. El Rusia avanza, los bombardeos, no avanza en ningún sitio, pero era una construcción, un relato para justificar un acuerdo del que salieran ellos beneficiados, un statu quo que les beneficiara, un reconocimiento jurídico de sus hechos militares del año 22, la ocupación de parte de Zaporilla. Les ha salido mal, pero les ha salido mal porque al final la realidad se impone y el engaño ruso ha quedado al descubierto. La pena, para mí, es que mucha gente de este lado, y hablo en Europa, ha querido hacer una guerra no contra Putin, sino contra Estados Unidos. Y siempre eso es un error. Pero no porque Estados Unidos sea mejor que Europa, no. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De la misma manera que España tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y no es comparable ni con Italia, ni con Dinamarca, ni con Suecia. Pero formamos parte de una alianza. Y el que no entienda esto, no entiende ni los últimos 80 años, ni probablemente los próximos 80. Y utilizar una figura transitoria tan desquiciada como Trump para olvidarse de tu enemigo, Putin, y crear nuevos enemigos, a mí me ha parecido uno de los mayores errores que he visto entre, digamos, la alianza de gente que apoyamos a Ucrania. Yo creo que todo lo que está pasando, lo dijimos, yo lo publiqué en mi cuenta, pero estaba dicho desde el año 91, con la publicación del libro de Alexander Dugin, su tratado de geoestrategia, que dicho sea de paso, no solamente es un libro que se lee mucho entre los círculos prorrusos, sino también es parte de lo que se enseña en las academias militares y de diplomacia de Rusia. Él decía que es el eurasianismo, que es esta doctrina que él apoya, es una doctrina que nació allá por el año 1920, tiene por objetivo dividir el bloque occidental entre Estados Unidos y los países europeos, tratar de buscar atraer a Alemania. El apoyo a la AfD alemán es parte de ese esfuerzo, apoyarse en los países musulmanes. Creo que los esfuerzos de Putin por Irán tienen mucho que ver con eso, y eventualmente enfrentar a China, que lo ve como un posible aliado momentáneo, pero que en definitiva no termina de ser un adversario. Todo se está cumpliendo. Entonces, a veces el trabajo no es reportar qué hace el surfista sobre la ola, sino hacia dónde van las mareas, porque hay que ver el trasfondo y los grandes movimientos. Más allá de eso, porque, a ver, las mareas son las que finalmente determinan el alto de las olas. No sé si la gente lo sabe, su dirección e intensidad. Entonces, lo que es importante es ahora pararse. Es mucho tiempo de guerra, mucho tiempo reportando, y eso trae un desgaste, obviamente. Digo, no lo digo teóricamente, yo con la cabeza quemada. Es más, le debo a Putin las ojeras. ¿Ven? No puedo decir ni ojeras. Las ojeras que tengo, pero todo está por verse. Siempre fui enemigo de las predicciones. Sí, eh, tengo deseos, obviamente, ¿no? Porque no me gusta, a mí me gusta que ganen los invadidos, no los invasores. Esos son deseos.
Pero las predicciones, vamos a ver cómo transcurre todo esto. Coincido, Trump es una excentricidad de la historia. Es un unicornio cruzándose en medio del camino, pero no deja de ser un unicornio. Entonces, vamos a ver, es mucho más divertido relatar el partido que decir cómo va a salir, ¿no? Es mucho más entretenido. Así que coincido que hay que esperar, ¿eh? Vamos a mantener la calma y a relatar los hechos y a partir de ahí sacaremos las conclusiones sobre los hechos. Después, Claro. las predicciones se las dejamos a Nostradamus, a Parravicini y a Baba Ganga, que por supuesto siempre como reloj que está descompuesto 2 veces al día a la hora correcta, de alguna manera siempre van a acertar. Nosotros no acertamos porque no hacemos predicciones. No, pero fíjate, y esto es muy relevante, los hechos. Los hechos es lo que cuentan, también las palabras, porque las palabras tienen mucha importancia, entendamos. Pero una cosa es un discurso y otra cosa son los hechos. Tú fíjate que hace, no sé, 60 o 50 días había gente que pronosticaba, que nos explicaba que poco menos que Trump iba a estar en el desfile de la victoria en Moscú, allí de compadreo con Putin. Bien, basados en declaraciones, en que si dijo Rubio, que si dijo Gesell, que si dijo Trump, que si por la mañana dijo una cosa, que si el sube y baja que hemos vivido tremendo durante 3 meses, que tampoco es broma. A fecha de hoy, ¿cuál es el plan B de Moscú? Lo digo porque a fecha de hoy y tras el acuerdo de minerales, que insisto, yo creo que no se está valorando suficientemente, es la primera vez que Estados Unidos tiene un interés directo, no interés geoestratégico difuso, no el interés histórico en ver derrotado a tu enemigo de los últimos 80 años, no, interés directo en que cuando acabe la guerra, empresas americanas entren a beneficiarse al 50% y por lo tanto al otro 50% Ucrania, en Ucrania. Esto es algo que no ha pasado. Recordad que todo, el ala prorrusa de la propaganda nos ha querido decir que toda esta guerra desde el 2014 tiene que ver porque Occidente entró en el patio trasero de Rusia, una mentalidad, una expresión totalmente imperialista. Bien, aquello que no era cierto, ahora sí lo es. Curiosamente, ha sido esta guerra la que ha llevado a Estados Unidos a tener intereses directos, económicos, de asociación económica, en el patio trasero de Rusia. Bien, esta es la parte más importante de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, 11, desde el 2014. Y lo ha Yo, originado. sí, yo bueno, tengo que salir ahora, pero quiero dejar una reflexión. Siempre es importante basarse en los hechos, ¿sí? Porque son los hechos los que moldean al mundo. Los deseos son sencillamente bocetos, ¿sí? Y los actores, los protagonistas de la historia siempre fueron los que se levantaron a hacer y dejaron el sillón de las ideas. Así que yo lo digo desde el sillón de las ideas. No soy un hacedor, pero a veces como me gusta hacer el rol de padre y dar buenos consejos. Siempre los hechos son los que hablan. Bueno, Nacho, adiós. También, ¿qué te parece lo de la tregua esta que quieren dar, si la va a cumplir Putin o no? Porque ya vemos que no ha cumplido ninguna tregua de alto el fuego. No, sobre las treguas. Es que son todo. Es que hay que entender, digamos, todo lo que provenga de Moscú. Yo creé un poco el hashtag este de Rusia miente, miente siempre en todo, o como una simplificación de algo que es histórico. No hay ninguna tregua por parte de Rusia, jamás. No la ha habido y no la va a haber. Podría poner cientos de ejemplos concretos. Es decir, es propaganda. Es propaganda además interesada. Cuando ellos proponen una tregua es porque están preparando una trampa o porque necesitan que los demás caigan en una apariencia. No va a haber nunca una tregua con Rusia, jamás. No la ha habido nunca ni la habrá, salvo que sea por una pura derrota, una derrota aplastante que les obligue a reconocerla. Entonces, cuando dijeron que iban a hacer un alto el fuego sobre recursos energéticos, al día siguiente se dedicaron a bombardear ciudades. Cada vez que ven un gesto de debilidad en Occidente o de digamos, de credulidad en sus promesas, las vulneran para demostrar que pueden hacerlo. Es un juego de poder, de engaño constante. No de Putin, es la tradición. Siempre han sido así. Desde 2014 podría poner en Ucrania, por centrarnos, decenas de ejemplos de treguas, trampas, de acuerdos, trampas. Siempre. Entonces, el próximo, este que han dicho, vamos a hacer ahora
una especie de tregua para que yo pueda hacer mi desfile de Moscú, sigue siendo una trampa. No la van a cumplir y además refleja el pánico que tienen a que les estropeen uno de sus mayores símbolos, que es la victoria sobre Alemania. Porque en ese mito fundacional, ese es el mito fundacional de la Unión Soviética, el triunfo sobre la Alemania nazi, es lo que les garantizó entrar en el corazón de Europa, sobrepasar sus viejas fronteras imperiales y creerse una potencia global. Y es ese mito en el que vive la ideología putinista. Entonces, que en el 80 aniversario, que es una fecha importante, y es muy probable que Putin, por una cuestión biológica, no pueda volver a celebrar ninguna gran fecha de la gran victoria, porque dentro de 10 años Putin estará cerca de los 90. Él es un niño de la guerra, él es un niño de la guerra mundial. Le quedan muy pocos años de vida. Y este 80 aniversario para él era muy importante. Pensaba haberlo vivido como gran triunfador de Kiev sobre Ucrania hace ya 3 años, pero no pudo ser. Entonces quiere celebrar algo en paz. No va a obtener ninguna tregua. No se le debe conceder ninguna tregua. Lo único que se le debe conceder es la derrota. La derrota que suponga el fin no solo de Putin, sino de la mentalidad imperial rusa, que es todo lo que explica lo que estamos viviendo hoy en Ucrania, pero antes en Georgia, antes en Chechenia, antes en Bakú, antes en Armenia, antes en Lituania, antes en Estonia. Es la mentalidad de Rusia. Y no podemos caer en sus ficciones, bueno, es que Rusia dice, todo lo que procede de Rusia es mentira. A mí me resulta casi increíble que 3 años y pico después de que sepamos, porque lo vemos a diario, de una absoluta desnudez del sistema ruso, todavía haya gente que cree que está hablando de un sistema normal, como si fuera un país democrático en el que se suceden los líderes, y ya sabemos que los políticos en general tienden a mentir, pero bueno, hay un sustrato de verdad. Todo lo que hay en Rusia, todo lo que procede de Rusia, es una gigantesca mentira, una trampa inmensa. Y cualquier tregua que ofrezcan es una trampa por naturaleza. No hace falta ya ni planteárselo. Cada vez que oigamos a Putin decir, propongo una trampa, es mentira. Propongo una tregua, es una trampa. Pero lo ha demostrado siempre. En estos 50 Sí. días ha destruido iglesias, ha destruido barrios, ha bombardeado centros comerciales. Esta noche ha bombardeado, fíjate, el mercado, el mercado de tiendas más grande de Europa del Este, en Kharkiv. Una zona que no tiene ningún valor militar, pero que produce mucho dolor a los habitantes de Kharkiv, a los dueños de las tiendas, de los centros de distribución. Es un mercado, como todos entendemos, un mercado. Y lo ha tratado de destruir. Cero valor militar, absoluto valor personal para los ucranianos. Afortunadamente no ha habido víctimas. Entonces, siempre todo viene envuelto en cualquier tipo de apariencia, pero no podemos confiar en ello, ni nosotros, ni nuestros líderes. Y nosotros tenemos que estar siempre alertas de estas mentiras gigantescas, de estas gigantescas campañas que nos han montado. Rusia avanza, vamos a llegar ahora a no sé dónde, va a caer esta ciudad, va a caer la siguiente. Todo es propaganda y tenemos que analizarlo con ese ojo crítico y no caer en sus trampas. Yo creo que hemos aprendido mucho a lo largo de estos 3 años largos para seguir cayendo cada vez que hay una propuesta rusa en la misma error desde hace 3 años. ¿Crees que puede haber alguna acción militar por parte de Ucrania el 9 de mayo o no? Seguramente, pero si la está viendo todos los días, quiero decir, es que estamos en una Mm. guerra. Es decir, yo no diferencia, hombre, el 9 de mayo tiene un valor muy simbólico para los rusos y por Claro. lo tanto un militar va a tener un impacto simbólico muy importante por parte de Mm. Ucrania. Pero está viendo, todas las noches hay bombardeos en Rusia, hoy se ha bombardeado. Moscú está con el Internet controlado y todos los días estamos viendo operaciones ucranianas. Ucrania está combatiendo a Rusia de igual a igual. De igual a igual. Esto se nos lo cuentan hace 3 años, nadie se lo habría creído. Mm. Rusia está tratando, ya no solamente en el terreno, en Ucrania, está tratando a Rusia de igual a igual en Rusia. Hemos visto una nueva operación de entrada en la zona de Kursk, vemos operaciones constantes, vemos ataques estratégicos. Ucrania lleva ejecutando una operación de bombardeos estratégicos de centros, digamos, de control. Estamos viendo cómo la aviación ucraniana cada día es más presente sobre el campo de batalla. Mm. Ucrania, a fecha de hoy, está tratando a Rusia la está tratando de igual a igual porque su capacidad militar
es prácticamente igual que Rusia. No nos olvidemos, no tiene los recursos que tiene Rusia, pero su comportamiento en esta guerra trata a Rusia de igual a igual. No es un ejército de guerrilleros que causan daño, es un ejército que cada día es más poderoso, mientras que el ejército ruso cada día es más débil y sus debilidades las vemos cada día más. Últimamente nos están vendiendo que Rusia avanza y avanza en pueblos sin ninguna importancia, a costa de pérdidas horrorosas. Las pérdidas rusas durante el año 25 son las mayores pérdidas en estos últimos 3 años y 4 meses que llevamos de guerra desde el comienzo. Hablamos de 1000 y pico bajas todos los días. Son 4 veces lo que perdía en 2022. Pero es que no se han muerto porque han sufrido un infarto, quiero recordarlo. No es que se hayan muerto porque de agotamiento. Los han matado. Los han matado los ucranianos. Con sus recursos, con su valentía, con sus estrategias, con la ayuda de Occidente. Rusia está cada día hundiéndose en su derrota. Esto puede parecer abstracto, pero es parte de un proceso inevitable desde hace 3 años. Lo que pasa es que a todos nos gustaría verlo mañana y que se acabara la guerra mañana. Pero una guerra contra Rusia es una guerra larga, porque Rusia ha elegido el desgaste. El desgaste de Rusia es lento, es sangriento e implica asumir pérdidas por parte de Ucrania. Pero es que es una guerra. Esto no es un juego de rol, no es un videojuego. Es una guerra entre una potencia que fue Rusia y un país que por otra parte es de los más pobres de Europa. Quiero decir, es que Rusia no está combatiendo contra Alemania, está combatiendo contra Ucrania. Y no puede contra Ucrania. Y Ucrania va a más y Rusia a menos. Estos son los hechos. Y toda esta parafernaria política que hemos vivido con la entrada de Trump era la última oportunidad de Putin, no nos equivoquemos. Lleva preparando la llegada de Trump, la posible llegada de Trump, como su gran salida de la guerra. Y la ha perdido. Y además la ha perdido por goleada. El acuerdo de minerales es una paliza que le ha metido Ucrania a Rusia, consiguiendo que Estados Unidos tenga una implicación directa con Ucrania. Cuando la jugada desde hace 2 años de Putin es jugar la llegada de Trump y jugar a que me quede como estoy. Era la gran oportunidad de Putin y la ha perdido. Y esto yo creo no se está valorando. No se está valorando porque yo creo que hay mucha gente que pierde las perspectivas. Y bueno, para terminar, si quieres, ¿qué te parece que hasta el propio Putin haya reconocido públicamente que no estaba preparado en 2022 cuando invadió a gran escala Ucrania? Bueno, porque está preparando un relato. Es decir, aquí hay un problema que tiene. Putin ha caído en una trampa, es evidente. Es decir, se ha ido enrocando en una posición. Yo siempre pensé, y lo digo con honestidad, que Ucrania iba a resistir la invasión y que después de el plan A y el plan B, para mí el plan B ruso, que era sostener un poco el frente, se le fue al carajo, digamos, con la pérdida en Kupiansk y la retirada en Gerson, iba a jugar a salir del conflicto, a evitar, digamos, a negociar una salida, llamémosle, digna para Putin. Pero estamos hablando de 2023. A partir de 2023, digamos, todo lo que ha hecho Rusia ha sido cavar más profunda su propia fosa. Porque en lugar de buscar una salida, ha pretendido que le den una salida que le reconozca como vencedor. Es decir, estaba insistiendo, esta doctrina nueva del Rusia avanza, esta campaña de propaganda de gastar más recursos, sacrificar miles y miles de hombres, prácticamente dilapidar su ejército para poner banderitas en pueblos que tienen 20 casas y que no tienen ningún valor militar, no nos olvidemos, no es una campaña militar, es una campaña de propaganda. Pero al mismo tiempo hacía rehén a Rusia de la guerra. No puede salirse de esta guerra, porque si sale de esta guerra, lo primero que va a tener que explicar a su pueblo es que sale de la guerra sin haber obtenido ninguno de los objetivos que él mismo marcó. Claro, de alguna manera tiene que ir variando el rumbo, tiene que ir preparando a su gente, porque inevitablemente va a tener que salir de esta guerra, porque si sigue en esta guerra, Rusia se hunde en la más profunda de las miserias, va a ser derrotada. Yo creo que hay gente que no se da cuenta del proceso que estamos viviendo. Yo lo digo de esta manera, pero es que es un proceso inevitable. Voy a poner un ejemplo. Sí. Hemos visto esta semana, no hace 6 meses, cómo drones marinos ucranianos armados con misiles antiaéreos suministrados por Estados Unidos, da lo mismo, estaban derribando aviones de combate ruso a
son 30 millas náuticas aproximadamente, 50 kilómetros de los puertos rusos de la costa del Mar Negro. No hablo de Crimea, hablo de Novorossiysk, los puertos rusos donde la flota rusa del Mar Negro se refugió tras abandonar Crimea. Crimea, que es la causa de la ocupación en 2014. Es decir, toda esta guerra en Ucrania, que su origen concreto es la ocupación de Crimea por parte de Rusia, como gran plataforma para servir a la flota rusa del Mar Negro, que es el sueño imperial de Rusia, tener una flota que aparentemente les coloque en la liga de grandes potencias. La flota rusa está escondida en los puertos rusos y la flota ucraniana, la que no existe, está derribándolos y los ha metido en sus propios puertos y derriba los aviones a la salida del puerto ruso. Esto es la representación de lo que realmente ocurre, de los anhelos de flota imperial y de grandes alaracas imperiales de Rusia en 2014, tiene la flota escondida en su puerto y no puede sacarla. Está en las mismas condiciones que la Alemania imperial en 1918, con una gran flota que aparentemente iba a rivalizar con la Royal Navy y que no pudo hacer nada en toda la Primera Guerra Mundial, salvo el dispendio de recursos. Esta es la situación de Rusia y simboliza un poco la trampa en la que se ha metido Putin. En lugar de salir de su derrota de 2022 a finales del 22, con la derrota en Gerson y en el norte, se empecinó en esto. Y se ha convertido él en su propia cavador de tumba. Y que siga, porque cuanto más profundice Rusia en su tumba, más garantías de paz para todos los países que rodean a Rusia y por lo tanto para la Alianza Occidental. Cuanto más insista Rusia en esta guerra, a largo plazo, más paz va a dejar cuando termine desapareciendo como país. Las fronteras de Rusia, conocidas desde 1991, cuando termine esta guerra, van a cambiar. No las de Ucrania. Las que se van a poner en cuestión son las rusas. Y vamos a conocer una futura Rusia que va a tener poco que ver con la que hemos visto hasta ahora. Yo lo digo ahora, para que cuando llegue ya sepamos por dónde vamos. Y será el gran fracaso de Rusia. Pero es donde se han metido ellos. Yo no les voy a explicar lo que tienen que hacer en su país. A mí me gustaría que Rusia fuera un país democrático con el que podamos tener un trato como tenemos con tantos otros países del mundo. Pero Rusia vive en una mentalidad imperial. No es un país, es un imperio. Es el último imperio europeo. Y va a caer como cayeron los anteriores imperios. Yo no diría, no como cayeron los anteriores, va a caer de una manera más dramática, porque las cosas en Rusia suceden de manera más dramática que en Europa. Va a caer citaba antes Nacho, esa visión euroasiática. Rusia al final va a terminar siendo un país asiático, excluido de Europa, y va a caer fruto de la derrota ante Ucrania, que es la derrota ante Ucrania, la derrota ante el mundo occidental. Correcto. Pues bueno, Martín, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchas gracias por tu tiempo. No, ningún problema. Hay que tener cierta paciencia. Decía Nacho antes sobre los hechos, es muy importante. Son muy importantes los hechos y es muy importante fijarse en la realidad de los hechos, los presentes, no los discursos, no las declaraciones, no lo que nos gusta oír, sino los hechos, que a veces los hechos son ingratos, los hechos presentes y los hechos pasados. Yo he visto, me ha sorprendido muchísimo, una campaña de gente que se ha inventado hasta acuerdos internacionales para explicar traiciones y faltas de ayuda. El memorándum de Budapest, gente diciendo cosas del memorándum que no decía, gente inventando enemigos, gente llamando asesinos a los americanos en Ucrania. En fin, hay que tener un poco de templanza y hay que guiarse por los hechos que podamos contrastar, no porque me dijo mi cuñado. Hechos contrastables, hechos verídicos, hechos objetivos. Esos son los que marcan el camino para entender el proceso. Porque esto no es lo que ocurre hoy o lo que ocurre mañana, sino el proceso, la suma de los creo que son 1168 días que llevamos de guerra, la suma de los 11 años que lleva Rusia intentando ocupar Ucrania. Ese proceso es el que tenemos que entender para no distraernos ni con campañitas rusas ni con anécdotas que mañana cambia el presidente. Hoy mismo ha cambiado el canciller de Alemania. Pero la política general de Alemania va a cambiar un poco. Y aunque cambiara mucho, a mí no se me ocurriría decir que porque el nuevo canciller mañana haga algo que no me gusta, considerarlo mi enemigo. Hay que entender que este es un gran combate, el combate final entre Rusia y Occidente. Y no perder esa referencia. Y el campo de batalla es Ucrania,
pero Ucrania está en nuestra trinchera, la trinchera occidental. Y dentro de la trinchera, no todos pensamos igual, y no todos los gobiernos funcionan igual, y no todos nos tienen que caer bien. A mí, Trump no me cae nada bien, pero es el presidente de un país muy importante dentro de esta trinchera. Y eso no lo debemos olvidar. De la misma manera que me puede caer muy mal Macron, pero Macron es el presidente de un país muy importante que está en esta trinchera. Y no podemos generar enemigos dentro de esta trinchera y sobre todo enemigos a base de mentiras, a base de ficciones, a base de todo lo que no son los hechos, a base de declaraciones, aunque sean las más desafortunadas. Los hechos son los que marcan los procesos. Pues lo dicho, Martín, muchísimas gracias y nos vemos otro día, ¿vale? Muy bien, saludos. Muchas gracias.